Hola, buenos días. Soy José Luis de Kerkus Viajes. Vengo como representante de la agencia de viajes que organiza la actividad de sus hijos como viaje de fin de curso. Vamos a empezar hablando del programa de Granada. Se realiza durante las fechas del 17 al 20 de junio de 2024. Se trata de un viaje divertido, de duración de 4 días, como he dicho, 4 días, 3 noches, y es un destino muy típico para viajes para chicos de primaria o secundaria. En este maravilloso programa se combinan actividades lúdicas como tirolina gigante, túneles voladores, canoas, paddle surf, y todo ello se combina junto con visitas como a la Alhambra, la Catedral, el Mirador de San Nicolás. Todo este circuito evidentemente está acompañado por nuestros monitores de Kerkus 24 horas, que van con el grupo desde inicio a fin del viaje e incluso se alojan en el mismo alojamiento que el grupo de participantes. A continuación vamos a hablar del alojamiento. Los chicos estarán alojados en el Hotel JIT Casablanca 3 estrellas. Es un hotel que está situado en los alrededores de Granada. Consta de amplias habitaciones con una capacidad de entre 3 a 6 personas. Dichas habitaciones tienen aseos y baños en el interior de la habitación y el hotel pues posee piscina, restaurante, zonas exteriores para realizar actividades lúdicas y todo ello en pensión completa, como he dicho en el inicio de la exposición. Los almuerzos son tipo picnic dependiendo la actividad o la jornada, porque hay algunas actividades pues, que no nos da tiempo a volver al hotel para almorzar, por lo tanto ese día en concreto pues, se realiza tipo picnic, pero la mayoría de las jornadas no es necesario. A continuación, vamos a hablar de las actividades que van incluidas en este programa. De todas formas, toda esta información que yo estoy comentando os la pasarán desde el centro educativo, donde viene todo muchísimo más detallado, ¿vale? Entre las actividades, pues realizaremos escalada, puentes colgantes, rocódromo, tirolina, también tenemos una visita teatralizada a la ciudad, visita al Parque de la Ciencia, más el planetario, más biodomo, que es una de las visitas típicas y características del programa de Granada. Tenemos las actividades náuticas como son canoas y paddle surf, y la visita a la Alhambra. Este programa es un programa muy completo donde durante todo el día estamos realizando o actividades o visitas acompañado por supuesto del profesorado acompañante y del monitor acompañante de la empresa. El siguiente apartado sobre el que vamos a hablar es el transporte. Este viaje incluye el autocar, tanto de ida como de vuelta. También el autocar está a disposición del grupo durante los días intermedios y el autocar está contratado con una compañía, evidentemente, con los asientos homologados, con sus cinturones homologados y el autocar tiene un horario establecido, de todas formas lo fijaremos más cercano a la fecha del viaje. El día de salida será en torno a las 8 de la mañana y el regreso en torno a las 7 de la tarde. Todo eso depende un poco del tráfico y horario exacto de regreso cuando salgamos de Granada, pero son horarios más o menos cercanos a los que se van a intentar cumplir. Dentro de la información que os darán desde el centro educativo, también vamos a hablar de las recomendaciones. Entre las recomendaciones, yo he especificado ahí mascarillas para transporte si fuese obligatorio por el tema del COVID, pero hoy en día ya no es necesario. Ropa deportiva, bermudas, camisetas de manga corta, ropa deportiva durante el día a día. Es verdad que a lo mejor por la noche pues puede hacer un poquito más de frescor, entonces recomiendo un chándal. También se recomienda una mochila pequeña donde meter una botellita de agua o alguna chocolatina que se compren los chicos. También un chubasquero, puede ser que algún día puede que llueva, por lo tanto un chubasquero nunca viene mal. Una bolsita de aseo personal donde el chico eche pues su cepillo de dientes, su pasta de dientes. De todas formas, en las habitaciones del hotel, en el cuarto de baño, tienen su toalla y las cosas necesarias de baño, ¿vale? Pero yo siempre recomiendo que cada chico se lleve su bolsita de aseo personal.
unas zapatillas para ducha, evidentemente se deben de llevar, y unas zapatillas deportivas para el día a día, para la realización de las actividades. Por supuesto, un bañador y fotocopia de la tarjeta sanitaria. Por si un chico hay que llevar al centro de salud, pues bien, utilizamos esa fotocopia de la cartilla sanitaria para que el médico pueda atenderla, ¿vale? Pues bueno, dicho esto, la información del viaje está mucho más completa y más especificada en un documento que les pasarán desde el centro educativo y espero que les guste. Además, estoy convencido de que es un viaje que les va a encantar a los chicos y estamos a vuestra disposición desde Kerkus Viaje para cualquier consultita o lo que necesiten, ¿vale? Muchísimas gracias. Un saludo, buenos días.